Saludos a todos los seguidores de nuestra revista Contraportada. Bienvenidos. Eh, Hoy voy a tratar un tema un poquito controversial. Es precisamente lo que quiero. Algo controversial, algo que nos permita leer las nuevas realidades a partir de preguntas. Yo no quiero hacer afirmaciones. Y la primera pregunta es, ¿estamos al frente de una revolución de la derecha? Y me quiero referir a eso con base a algunos elementos que nos permiten pensar que esto es lo que está pasando. Que no es simplemente que Trump vino con una agenda de tren rápido y a imponer cosas, pues creo que él tenía una plataforma de trabajo y un programa de trabajo preestablecido, tuvo tiempo para madurarlo, y que es completo al Trump 1, del Trump 1 al Trump 2, pues hay un gobierno del de Biden. Y creo que maduró puntos, creo que elaboró muchísimo. Entonces no estamos ante improvisaciones y yo quiero dejar esto como un precedente. No miremos a Trump como un improvisado, como un loco. Esta es la primera sugerencia para poder leer realidad. Quienes estemos interesados, obviamente, no ser simplemente un punto de vista ideológico, de ser un contrapoder sin elementos de juicio, de darnos a la tarea de tratar de descifrar qué es lo que está pasando con la plataforma Trump. Yo empezaría diciendo que él ha tocado puntos centrales y fundamentales y empezaría por decir algo. Hoy el gran conflicto de fondo, aunque digamos aparece como en primera instancia el conflicto de Ucrania, ciertamente él llegó a resolver eso, no en 24 horas, porque eso no era posible, pero llegó a plantear un proceso de paz para Europa, de paz donde mueve todo el andamiaje de guerra que habían montado los últimos gobiernos de los Estados Unidos. Algunos dicen que esto arranca después de Kennedy. Yo diría que, pues bueno, si uno se va a la historia, uno puede decir que con la primera guerra que haya establecido la humanidad, pues vienen unas pautas de conducta de conformación de estados. Entonces, bueno, no importa el de dónde se parte, el cero que se asume para decir desde aquí empieza una historia. La historia, pues, es caprichosa, pero yo diría, para volverlo un poquito más contemporánea, creo que Bush, Clinton, Obama, Biden y todos estos, yo lo he repetido, se han conformado como una especie de hegemonía política, de clase política que se apodera del Estado, que se apodera de unas agendas. Estas agendas, igual, contradictorias como siempre es, cuando usted mira las políticas globales o imperiales, siempre hay contradicciones. Los imperios y los estados nunca son hegemónicos dentro de sí mismos. Y a veces no tienen tanta unidad que se disuelven. Siempre he dicho que los grandes imperios no se derrotan, se dispersan, se implosionan. Pero lo que estamos viendo no es la implosión de un Estado norteamericano. No estamos viendo un hombre que llegó para acabar de cavar la tumba. Esto, quienes piensen así, pienso que están equivocados. Y voy a dar mis elementos. Es que todo esto que estamos haciendo es para la discusión. Trump tiene bien claro, hay que ir por el capital tecnológico. Primer concepto que yo quiero que se piense seriamente como un concepto profundo. Ya no es el capital financiero la gran lucha del mundo, es el capital tecnológico, son las tecnologías, las nano y las macro tecnologías que están moviendo el mundo contemporáneo. Muchos de nosotros todavía no nos acostumbramos a ver como una realidad objetiva el cambio fundamental en un simple teléfono. Esto cambió el panorama. Imagínense hace 15, 20 años cómo eran nuestras comunicaciones. Solo que no nos detenemos a pensarlas, sino que estamos en el corre-corre de cómo nos actualizamos con esto. Pero las tecnologías vienen con más. Vienen con muchísimas cosas que van y están afectando nuestra vida cotidiana, pero están afectando los estados,
las relaciones de los estados, las naciones enteras han tenido que dar vuelcos impresionantes. Que algunas personas no tengan acceso a la tecnología y a la modernidad, pues hay unos que viven todavía en el periodo paleolítico, no solo en términos de condiciones físicas, sino que algunos no han salido de las necropolíticas. Quiero decir con esto las políticas de la muerte. O sea, estamos en una etapa civilizatoria súper avanzada, pero algunos piensan todavía con las viejas visiones de que la guerra construye. Esto lo digo para afuera y lo digo para dentro de Colombia. Entonces, el primer efecto de la llegada de Trump va a ser que las disputas por el capital tecnológico. Y esto es con China. Pero hay una presencia en las tecnologías que son las tecnologías aplicadas a las defensas estratégicas de los estados. Esto es Rusia. Rusia pues nos dejó ver su capacidad militar. El Oresnik es una bomba no nuclear, pero de una capacidad destructiva impresionante. Creo que esto silenció a Occidente, a los cuerdos. Los locos eran los Biden y los que querían llevar esto a una tercera guerra mundial. Y Trump llegó a cambiar eso. Me sorprende es que un hombre que entiende que la guerra atómica estaba a centímetros y a segundos en esos relojes históricos que han inventado para medir las intensidades de la guerra. Y él entiende que no, que eso hay que darle para atrás. Es algo que tenemos que inventariar seriamente. ¿Qué quiere entonces Trump? Cuando esta era la bandera que podía haber impulsado el Partido Demócrata. Entonces nos tenemos que regresar a los conflictos entre el woke, que son las visiones de Biden y esta clase política que fue derrotada contundentemente por Trump, y estas visiones neoconservadoras, que a muchos no nos gustan. Esa visión antiinmigrante, de inmigrantes encadenados regresándolos a sus países, de que la migración se haya vuelto un problema de control de estados y de fronteras, y una cosa que agita el debate ideológico y político de los grandes estados. Hoy Alemania está eligiendo. Hay un proceso eleccionario que tenemos que seguir. No me quiero referir a él, solo quiero anunciarles que tenemos que seguir. Realmente va a llegar la derecha a nivel global, a nivel de Europa al menos, porque es que la globalidad no la debemos pensar a partir de Europa. El sur global tiene como unos baches en términos de que las derechas apenas se han salido de las posibilidades de gobernar, pero están en la intención de regresar. Eso lo estamos viendo en Colombia. Una derecha abusiva, implementadora de mentiras, queriendo hacer todo lo posible por regresar. Y con un ambiente como el de ahora, pues uno podría pensar, tienen un contexto adecuado para que las derechas mundiales entren al poder. Pero ojo, estoy hablando de una revolución de la derecha. Quieren ir por la tecnología. Quieren unas oligarquías tecnocráticas. Y ustedes lo ven, todo lo que se ha rodeado Trump es por lograr las hegemonías de las tecnologías de la comunicación, porque sabe que ese es un eje central, no ideológico, sino de orientación y de poder político. Pero además ha cerrado a Occidente, las fronteras de Occidente las ha cerrado, y solo tiene dos puertas, una de oro para quienes quieran venir a traer sus tecnologías, sus empresas, sus dineros a América. En una Europa que preferentemente está tomando ese camino de la entrada de la puerta de oro mágica a Estados Unidos para hacer una reconversión industrial mirando la tecnología hacia el futuro. Y tiene una puertica que es como una puertica no tan bonita, que se llama la nueva tributación, que son los aranceles. Quien quiera entrar productos o tecnologías desde fronteras, incluidos los BRICS, van a pagar aranceles. Y estos aranceles se aplican al territorio ese casi feudal, digo casi feudal, no, sino simplemente que cerró fronteras donde hay un nuevo régimen político que tenemos que seguir con cuidado para ver qué realmente propone, porque yo no creo
que ellos hayan derrotado el neoliberalismo militarista en la figura de Biden, Obama, los Cheney, todo este régimen que ya he descrito. Yo no creo que los derrotó simplemente para quedar más en lo mismo, para cambiarle el vestidito. Yo creo que aquí de por medio hay una revolución de la derecha. Esa es la tesis. Entonces, ¿cómo? Yendo por el capital tecnológico, que es la mirada al futuro de las economías mundiales. Esto no es solamente que yo sé hacer, el know-how que se habla, no es simplemente aprender a hacer cositas con tecnología y con chips y que la pelea es sola de chips. No, esto es más allá. Y China está lista, está preparada. Estados Unidos tiene un poder gigantesco, elaborado, estructurado y firme, que no solo vende chucherías, porque nosotros vemos a los chinos como vendedores de chucherías y que todo lo de ellos dure por días y por horas. No, esto no es cierto. China hoy maneja tecnologías incluso mucho mejor que los de Estados Unidos. El DeepSeek nos mostró que con pequeños aportes se puede convertir la tecnología de los chips en algo muy grande. Y esto hay que seguirlo. Pero no es solamente la cosa de que de pronto Trump se quiere apropiar de las tecnologías, que es ese plan fundamental. Entonces no es un hombre pensando en el pasado, es un hombre pensando en el futuro. ¿Cuánto nosotros podemos pensar para ir al futuro? Pregunta. Nosotros estamos en el plan de ir por tecnologías, aunque no las produzcamos, por lo menos acceder a esas tecnologías, no necesariamente como solo consumidores, sino también como productores en algunos niveles, porque ya empieza a haber niveles donde las tecnologías pierden licencias, pierden marcas, pierden interés porque son tecnologías que ya son de la vida cotidiana. Accedamos al menos a esas. Pero acceder a la tecnología por cuenta nuestra implica todo un proceso que tiene que ver con las reformas educativas, por ejemplo. Entonces, si el ICETEX no puede moverse, imagínense toda esta derecha nuestra torpedeando el acceso al futuro, porque es que no es solamente que es que el plan que está estableciendo esta administración nuestra, la administración Petro, es que quiere derrotar a Uribe. Yo creo que la pelea no pasa ni por Uribe ya. La pelea de Uribe es con la justicia. La pelea de Petro es cómo acceder al futuro en la misma dinámica en que hay una revolución de la derecha, pero hacerla desde una concepción diferente. Esta es la visión y esto es lo válido de un programa que se está implementando. Entonces, viene por la paz. Creo que el lenguaje de Trump en su Trump 1, el de la primera administración, el del 2, se repiten en ese punto. No conflictos militares. Y empieza a cuestionar y empieza a cuestionar y a meterle duro a atacar ese estado gigantesco que se crea de industria militar para reducirlo y apocarlo. Pero apocarlo no necesariamente porque lo lleva a la paz, aunque es su planteamiento, sino que lo lleva a una situación en que, por ejemplo, Europa le está diciendo compre su defensa. ¿Qué es compre su defensa? Venga y nos compra a nosotros todo lo que tenemos en tecnología militar y quede ahí. O sea, para el futuro, las potencias como Rusia y quizá China van a tener una Europa pobre, sin estados de bienestar, pero armada, así como estaba Rusia hace 10 años, que era un país del tercer mundo con armas atómicas. ¿Quién creyera que Europa va a llegar a una situación muy parecida? Es decir, si ustedes le ponen el sur global, una África, una América Latina, un Asia en algunos sectores, le pone ese espejo a Europa, se van a reconocer en nosotros. Se van a reconocer como una economía débil, ya totalmente agotada y con una cosa absolutamente loca, gastarse la plata en guerra. Bueno, al menos Trump viene y le dice, no señor, no se la van a gastar más en una guerra perdida que es la de Zelensky, sino se la van a gastar en su propia defensa y en 5 años tendremos una Europa rearmada. Ahora, ¿para qué no? Esa es la pregunta, ¿para qué? La geopolítica de Trump es una política que en lo global
dice, no hay más globalidad. Él acepta la no globalidad. Al aceptar el poder ruso, de hegemonía militar rusa, no está diciendo que ellos estén desarmados. Los Estados Unidos no están desarmados. Pero por alguna buena razón que hay que entenderla y felicitarla si es del caso, no se propone una política de guerra extrema, sino de paz. Y acepta en eso algo que tiene unas consecuencias que yo quiero señalar muy especialmente. La tripolaridad que acepta Trump varía la época de nuestra historia. Esta es, para mí, la cosa profunda de esto que él está haciendo. Pero en esa tripolaridad y aceptando que Rusia es un poder no solo, digamos, militar, sino energético, de tener grandes recursos para la modernidad y recursos que Trump reconoce como que son la fuente de los procesos productivos. Él no se separa de las energías fósiles. Por el contrario, dice, vamos por más energías fósiles, que es, abran todos los pozos que puedan, perforen, perforen y perforen, fue la consigna de él. Quiere decir, no renunciamos a las economías fósiles, a las fuentes energéticas fósiles. En eso él permanece a lo fósil, pero entendiendo que eso, aunque contamine, es la posibilidad de reindustrializarse y de crecer nuevamente el país. Esto es geopolítica nacionalista que los neoconservadores siempre estuvieron detrás de eso. Entonces hoy tienen un hombre que está absolutamente imbuido y revestido de formas de poder que no tuvo en su primera administración. Tiene un Senado, una Cámara, tiene una Corte Suprema que no es como la nuestra, es una Corte Suprema que es absolutamente decisiva de los aspectos estratégicos fundamentales, y tiene un país que tiene que, aunque tiene expectativas de crear economías hacia lo interno, de todas maneras tiene un consenso de país que lo acompaña. Al país le está gustando el Trump que hay, digo Estados Unidos, y algunos de Occidente pues lo ven como una identidad, aunque en Europa no lo vean bien visto. Pero yo en esto quiero decir, las políticas de paz de Trump, bienvenidas. Ojalá no nos las traiga para el sur, o sea, no nos traslade las guerras del norte para el sur. Aunque su proceso hegemónico surge de su poder militar. Bueno, entonces tenemos un poder tripolar, donde le dice a los chinos y a los rusos, dividamos la globalidad, disolvamos la globalidad, pero seamos poderes planetarios territoriales. Y territorios son tres. Occidente, el poder euroasiático de Rusia y el poder chino, que sí se plantea tener dominio territorial y dominio global de economía. Pero esto es lo que está impidiendo Trump. Esta parte tenemos que entenderla. Trump no quiere que su economía esté abierta al mercado chino, pero tampoco quiere que su economía gravite en torno a las fuentes energéticas rusas, sino quiere un país que se apodere como está apoderado de Europa para él venderle el petróleo que compra a bajos precios, por eso quiere bajar los precios de la OPEP, y un gas que produce, sí, también va a producir petróleo, pero quiere que su comprador directo sea Europa y el sur global. Entonces ahí tenemos una cosa que se llama los BRICS. Para él es más enemigo los BRICS, en tanto por el modelo económico en el que están China y Rusia, India y otros países, posiblemente Colombia también. Es mucho más, para él es más enemigo eso que Rusia como poder militar. A ver si podemos entender este punto. Él no está mirando a China como un poder militar, aunque no sabemos. Yo dejo como interrogante. No sabemos al final qué conducta toma frente a la reunificación de China con Taiwán, porque esto tiene efectos militares globales. Entonces, dejo como establecido que hay tres poderes territoriales globales que reemplazan las viejas globalidades que apenas hace un mes había globalidad.
Estados Unidos no quería renunciar, así le tocara una guerra mundial, renunciar a ser el poder global hegemónico unilateral. Eso ya no hay más. Eso no es una cosa de poca monta. Eso es una revolución de la derecha. Cuando eso debía estar en manos de sectores progresistas que llevaran todas estas tendencias de la progresividad civilizatoria que es la quinta revolución industrial que vamos para la sexta y que se ponga al servicio no de poderes viejos neoliberales, monopólicos, sino que se pusiera al servicio de resolver ingentes necesidades de todo eso que dejó el liberalismo, de marginalidades de miles de millones de personas sin acceso a agua, luz, etc. No hay modernidad para los grandes sectores, mucho menos acceso a la quinta tecnología. Entonces, yo quiero poner esta discusión donde realmente es, porque echarle abajo al imperialismo como para qué, o sea, ¿qué nos traduce eso? ¿Qué entendemos cuando hacemos antiimperialismo a la manera del siglo XX? Cuando estamos frente a un hombre que está pensando en el siglo XXII y XXIII, desde una visión de derecha, neoconservadora. Él lleva la situación interna a la externa. Bueno, yo quiero resumirme con esto porque tengo muchos más puntos que se deberían tratar, pero pienso que estoy haciendo un paralelo de cómo nosotros, todo esto repercute en Colombia, todo, absolutamente todo repercute en Colombia. El acceso a la tecnología, cómo nos incrustamos y cómo nos movemos en esta tripolaridad, cómo accedemos a los BRICS, cómo accedemos a nuestras relaciones estratégicas en este mundo que ya no es el hegemónico norteamericano, pero estamos en su patio trasero. ¿Cuánto de las decisiones que se tomen en una administración van a afectar nuestras propias relaciones con los Estados Unidos? No más decir, no nos regresen a nuestros conciudadanos encadenados, desató una guerra de palabras y de hechos que menos mal no pasó, porque hubiéramos quedado en la picota. Lo que uno preveía que iba a ser primero con Venezuela no pasó, pero mire, con Venezuela manda un tipo encargado con todos los poderes delegados de negociar con Maduro. Entonces todos los que estaban alistándose, que tampoco es que tenga que desarmarse, para una guerra y pues mejor dicho nos la íbamos a tener que jugar en Colombia en medio de ese paseo en una invasión norteamericana, puede que la tengan, la CIA la tenga, pero ese es uno de los poderes que él está desmontando, los poderes internos que se llaman los suprapoderes o los poderes ocultos, o los poderes que están detrás de los juegos de los gobiernos. Él está metiéndole mano a esos poderes ocultos y los está también tratando de debilitar por unos nuevos poderes que no sabemos, porque es que la derecha sorpresas te va a dar y nos dará muchas. Entonces yo dejo como planteado que tenemos que mirar, por ejemplo, la agenda de Trump no es una agenda de derechos humanos y de libertades civiles. No, eso no es. Entonces todas estas políticas que nosotros mantenemos, ¿cómo las jugamos? ¿Cómo las tiene en juego realmente esto en una visión progresista diferente a una revolución de la derecha? ¿Tiene razón de ser el cambio, enfrentar el cambio climático con alternativas y energías no fósiles? ¿Tiene sentido plantearnos estados que vayan a la multilateralidad en sus relaciones internacionales en la visión de que podamos negociar con China y con Rusia y con Europa y con África? Estas son las preguntas centrales, porque esto choca o coincide con las propuestas de Trump. Yo no sé si estas preguntas son las que se hace el Ministerio de Relaciones Exteriores y la nueva ministra. O sea, aquí, ¿a qué jugamos? ¿A pelear con Trump? Obviamente que hay que tener una posición autónoma, pero diría yo, ¿por qué más bien no jugamos como programa más que como discurso? Jugamos con un programa que realmente nos permita negociar con ellos. Por ejemplo, el presidente Petro dijo, si se acaban los TLC, yo lo celebro. En eso tiene razón. Pero, sí, ¿qué tanto Trump traiciona a Europa? Pues en mucho. Pero esa traición a mí me gusta, porque es paz frente a una guerra nuclear. Entonces,
yo no soy ideológica ni políticamente de la tribuna del neocon, de los neoconservadores, pero sí me pregunto qué hacemos quienes tenemos una oferta diferente, cómo la jugamos, cómo la planteamos, cómo cambiar los estados profundos, cómo acceder con nuestras propias ilimitadas posibilidades a las renovaciones tecnológicas, a la reindustrialización de un país que no es simplemente montar fabriquitas para crear tornillitos. Eso yo creo que ya se puede y se debe. Es como acceder a las maquilas, como acceder a que nosotros realmente tengamos juego en esta modernidad de la quinta revolución que va para la sexta. Me salgo un poco del plano de los poderes como política, aunque dejo plantear una cosa. ¿Qué tanto nosotros cabemos en esto? ¿Cómo cabemos políticamente? ¿Cuál va a ser nuestro juego? No solo externo e interno. Y quiero dejar una pregunta a quienes creemos que realmente todas las políticas deben combatir el neoliberalismo, la pobreza que generó, todo ese descalabro y todas esas guerras y todo eso siniestro que sigue siendo siniestro. La pobreza es una cosa siniestra. Lo que vimos en Gaza es siniestro. Todo esto es apocalíptico. Pero la gran pregunta es, el fenómeno chino nos dejó una experiencia, sacar millones de personas de la pobreza para llevarlas al nivel de consumo de la clase media norteamericana y tener un crecimiento sostenido. Y proponerse sacar una inmensa cantidad de pobreza absoluta a sus ciudadanos chinos para llevarlos a una mejor condición. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestra oferta a la clase media? ¿Y cuánto ofrecemos para sacarnos solo, que es generosísima la situación de Petro, y absolutamente inentendible y absolutamente loca la posición de la derecha de oponerse a que nuestros viejitos tengan unos mínimos para su consumo? Esto de verdad que para los pelos ver una derecha tan pobre, tan poco creativa. Porque si nos ofrecieran que van a resolver ellos mejor que nosotros el problema de la pobreza en Colombia, pues, ¿qué diríamos? Bueno, gánenos, pero con una propuesta civilizatoria. Esto no es el socialismo. Llevarle consumos mínimos a nuestros pobres. Sacar estas inmensas cantidades de gente pobre que dejó el neoliberalismo de los regímenes políticos que terminaron con Duque, que afortunadamente les ganamos, pero no sabemos de la continuidad. Entonces, salgámonos de ese escenario de la guerra. Esta también es un llamado a los grupos y sectores que son actores armados de nuestra realidad nacional, que no entienden que estamos en otro juego. Dejémoslo ahí, digamos, ¿qué programa estamos elaborando para hablarle a nuestros sectores medios y pobres para sacarlos de la pobreza absoluta? ¿Y cuánto podemos sostener una clase media para elevarle su nivel de consumo? Esta clase media está apoderada de una gente pobre ideológicamente y pobre en realizaciones, pero las cautivan con ofrecerles puesticos, con ofrecerles prebendas, con contratación ni siquiera estable y permanente, con mostrarles que la corrupción es buena para crecer en lo personal. No, nosotros no le podemos ofrecer a la clase media corrupción porque debemos combatirla. Pero sí podemos ofrecerles educación, acceso a la tecnología, ofrecerles que podemos ser un país mejor. Y esa oferta no la está haciendo la derecha de este país. Entonces, mientras por fuera tenemos una derecha más agresiva, más progresiva, al menos en lo que es fundamental de las tecnologías y la paz, no sé las democracias cómo se jueguen en ninguno de los tres sectores tripolares del poder. Pero nosotros nos estamos planteando una democracia, nos estamos planteando una serie de cosas que son innovativas. ¿Por qué no las ponemos en paquete y las ofrecemos para el nuevo periodo del 26? Este es un llamado a nuestros precandidatos a que realmente se ocupen de agendas mucho más allá de estar ofreciendo simplemente reformitas aquí, reformitas allá. Aquí se requiere un programa mucho más denso, mucho más cautivador y en el que cabe un país. Y por otra parte, pues sigamos esta línea de abandono de la guerra como lugar del discurso donde se resuelven las geopolíticas mundiales. En esto
yo quiero ser enfático. O sea, esto que se está logrando en Europa, que estamos a meses, y diría no muchos, de lograr una paz, debemos entenderla de la mejor manera y que los grupos insurgentes aquí también entiendan de esa paz local pequeña, pero que nos cuesta muchos muertos. Gracias.